noches, queridos hermanos y hermanas. Aquí estamos en Producciones Matute, en un programa más, para hablar de nuestro Señor Jesucristo y de la Virgen María, y también algo que nos traiga el Señor para alegrar nuestro corazón. Bien, hermanos, en esta semana que estamos pasando, una semana más del mes de María, pues lo estamos viviendo con mucha alegría también, haciendo siempre el Santo Rosario, rezando, porque es el mes de nuestra Madre Santísima. Y por lo tanto, pues debemos engalanarnos nosotros, nuestras manos, con el Santo Rosario y nuestros labios, haciendo siempre esa inmensa oración. Bien, bien, queridos hermanos, entonces, una vez que hemos iniciado el programa, pues vamos a dar inicio, pues siempre, como ustedes saben, leyendo la palabra del Señor, haciendo una meditación, y también vamos a hablar lo que es el Espíritu Santo, lo que fue la fiesta pascual y entrando nuevamente al tiempo ordinario, ¿no? Para seguir así la secuencia de la Iglesia Católica, que nos da estos meses de ordinario, y después viene la Natividad, y así recorremos la vuelta del año con Semana Santa, y nuevamente volvemos aquí a estos tiempos litúrgicos que nos da el Señor, y ordenadamente. Por eso se llama tiempo ordinario, porque comienza la ordenación nuevamente de los evangelios para poder irnos explicando paso a paso el camino que tenemos que seguir. Y también hablaremos del Pentecostés, lo que fue este domingo, y también al final pues hablaremos de nuestro Santo Padre Pío, lo que se refiere a María, que es la puerta del cielo, un sacerdote que amó tanto a nuestra Madre Santísima. Bien, hermanos, vamos a comenzar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Santo Evangelio del día de hoy, que nos trae del Santo Evangelio de San Marcos, capítulo 9, del 38 al 40. Dice: en aquel tiempo dijo Juan a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que echa demonios en tu nombre, y se lo hemos querido impedir porque no es de los nuestros. Jesús respondió: no se lo impidas, porque hace milagros en mi nombre y no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor de nosotros. Es palabra del Señor, y gloria a ti, Señor. Mire, un mensaje muy fuerte del Señor, que nos está diciendo, que nos hace reflexionar y que nos hace entender de que debemos madurar mucho más en nuestro comportamiento dentro de la iglesia, dentro de nuestra comunidad, cómo debemos de actuar con serenidad, con humildad, con sabiduría, con paciencia ante las cosas que vemos en nuestros hermanos, en nuestras iglesias. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, somos de carne y hueso, tenemos debilidades, tenemos flaquezas, tenemos defectos, también tenemos virtudes. Entonces, de pronto el ser humano ve más los defectos que las virtudes, quizá porque sabe un poquito más que el otro, pero en fin, en el centro de todo está el Señor, y Él es el quien que nos da la palabra. Y la palabra del Señor, como dice en los Salmos, es palabra vida eterna, más fuerte que el cielo mismo es la palabra de Él. La palabra de Él es paz, la palabra de Él es alegría, la palabra de Él es tranquilidad, la palabra de Él es serenidad, la palabra de Él es conversión, la palabra de Él es miles de cosas positivas que a nosotros nos hace cambiar el parecer, nos hace cambiar el pensamiento, nos hace sonreír, nos da una esperanza de vida ante las cosas terribles que nos pasan y que debemos soportar. Pero la palabra del Señor, cuando nos habla, pues nos da una absoluta tranquilidad, una absoluta calma. Cuando alguien viene y nos habla del Señor y nos lee por lo menos la palabra y nos dice: mira, el Señor nos está diciendo esto, el Señor es la alegría, el Señor está contigo, el Señor nunca te deja solo, el Señor nunca te ahorca, pídele a Él, tenle fe en Él, que Él te va a solucionar el problema. Esa es la palabra del Señor, porque Él siempre está con nosotros, sino que simplemente tenemos que apegarnos a Él, porque Él es la esperanza de cada uno de nosotros, de cada uno de ustedes, que
que debemos de de una u otra manera, pues estar siempre tenerlo en el pensamiento y no aburrirnos, no podemos, como podemos decir, no desesperarnos, no entrarnos en la angustia. Debemos tener la confianza de que Él está con nosotros y que Él nos va a ayudar, como decimos en el argot popular, de que Cristo nos aprieta, pero no nos ahorca. Él nunca nos deja solos. Siempre tenemos que cargar un peso de la cruz, y esa cruz es pesada, pero también hay que amar ese sufrimiento y ese dolor, porque ese sufrimiento y ese dolor nos hace madurar, nos hace superar y nos hace tener experiencia de que en la vida es así, la vida es dura, porque para llegar al cielo no es nada fácil, es complicado y pasar por un camino lleno de piedras, lleno de huecos, lleno de torturas a veces, pero con la fe de que el Señor nos acompaña siempre, de que Él siempre nos está dando la mano en todo momento y en todo lugar. Y esa es la palabra de vida, la palabra del Señor que Él nos está enseñando y que debemos nosotros tener humildad y tener la sensatez en nuestros hermanos, en nuestras comunidades, de que si alguien falla no podemos criticarlo, no podemos juzgarlo, no podemos ser inspectores, no podemos ser jueces, no podemos ser fiscales de ese hermano que está mal. Más bien por el contrario, debemos ayudarlos, debemos decirle que hermano, es de otra manera, es de esta manera, explicarle de una manera que él entienda de que no debe ser así, sino que más bien nosotros porque creemos que sabemos algo del Evangelio, de que sabemos algo de la palabra de Dios, de que conocemos, debemos ser superior a Él. Y cuando el Papa Francisco nos dice que un grupo de personas que saben mucho no van a tener toda la verdad ante todo el pueblo del mundo. Nadie es dueño de la verdad, el único dueño de la verdad es el Señor. Entonces eso es lo que nos está diciendo hoy día el Evangelio, de que si alguien hace un milagro en su nombre y que no es de nosotros, no, eso no es así. Eso es que nosotros debemos llevar a Cristo, no a un grupo de personas. Nosotros pertenecemos a Dios, no a un grupo de personas, porque todos en sí, sepan o no sepan la palabra del Señor, somos de Cristo y más bien tenemos que enseñarles de la mejor manera para que ellos también enseñen a otras personas con mucha sencillez, mucha humildad. Entonces eso es lo que el Señor nos está diciendo, y en aquel tiempo también los apóstoles estaban confundidos, estaban un poco equivocados porque hacían otras personas milagros y que no estaba bien para ellos, pero para Jesús estaba bien porque lo están haciendo a su nombre. Y el Señor se glorifica cuando alguien está con Él y se produce un milagro. ¿Por qué? Porque la fe es muy grande y tienen la fe en el Señor, tienen la fe en Jesús, de que cuando alguien le pide a Él, el Señor les concede ese milagro, sea quien sea, porque el Señor es para todos, el Señor no es para nadie en especial, porque todos somos hijos del Señor, todos somos una sola familia, todos somos una sola hermandad, si sea blanco, sea negro, sea rubio, sea alto, sea flaco, todos somos iguales ante el Señor y debemos tener nuestra alma buena, porque tenemos que hacer buenas actitudes, tenemos que hacer buenas obras, dar ejemplo, ser caritativos con nuestros hermanos que lo necesitan de una u otra manera, ayudarles, porque el Señor está viendo tus obras, el Señor está mirando todo tu actuar, cómo actúa, y el Señor te va a bendecir, el Señor te va a ayudar y te va a regalar muchas gracias, te va a dar muchas bendiciones, y eso es bueno para nosotros, porque nosotros estamos acercándonos cada día más al Señor, porque el Señor es una persona, un ser espiritual, positivo, lleno de energía positiva, y eso tenemos que ganarla nosotros, haciendo el bien a los demás de una u otra manera. Así que, hermano, esta es la reflexión que el Señor nos habla, de que quien no está contra nosotros, está con nosotros. Y nosotros tenemos que permanecer siempre en su palabra, la palabra del Señor, que es fuente de paz, porque Él dijo, la paz esté con ustedes, dijo el Señor. Entonces todos tenemos que vivir en una sola paz, así como nos habló en
En el Evangelio del día domingo también nos habló que en 3 ocasiones y en los Hechos de los Apóstoles también, y nos habló también en la primera carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Nos habla del Espíritu Santo y nos habla de la paz y de muchas de estas cosas que estamos conversando, y que ya mismo que vamos a hablar del Espíritu Santo. Vamos a leer el Evangelio del día domingo y la primera y segunda lectura. Vamos a hacer un resumen pequeñito para lo que estamos hablando, ¿no? Ahorita, que es el Espíritu del Señor que Él nos dejó a nosotros para que tengamos este comportamiento y nos llenemos del Espíritu Santo, nos llenemos de esa paz que debe vivir en nosotros, porque el Señor debe estar en nosotros y que está dentro de nosotros. ¿Y cómo está dentro de nosotros? A través de la Sagrada Comunión, porque ese es el cuerpo del Señor que debemos tenerlo al comulgar, porque quien coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna, y Él es la palabra, y más su palabra, porque su palabra pasará, cielo pasarán y su palabra pasará. Entonces eso es muy lindo, queridos hermanos, que permanecer en el Señor a través de la palabra siempre, y de la comunión espiritual, de la comunión del vino que a veces nos dan en la comunión. El sacerdote moja la hostia y nos da con la sangre de Cristo, y esa es una gran bendición de nosotros poder tenerlo en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, a nuestro Dios, y llenarnos de ese gozo y de llenarnos de este espíritu. ¿Para qué? Para estar siempre con el Señor, no estar en contra de Él, porque los que están en contra de Él es Satanás, y no debemos de permitir que Satanás nos haga daño. Como dice, es como un león rugiente, no hay que darle chance, no acercarse a Él, porque Él nos va a devorar, porque Él es más poderoso. Nosotros siempre tenemos que pedir auxilio a nuestra Madre del Cielo, al Padre Pío, a la Virgen Santísima y al Señor Jesús, porque nosotros somos débiles, y el Señor nos ayudará para ser fuertes y vencer al enemigo. Y una vez vencido el enemigo, pues estaremos mucho más cerca en el cielo. Bien, queridos hermanos, vamos a echar esta reflexión. Vamos a volver en unos instantes para hablar sobre el Espíritu Santo, que es el Espíritu que debemos llenarnos siempre. Mi leal compañía nos llena con su espíritu en una oración, y ese latir profundo de todo corazón, entre versos humildes, un mensaje sublime del amigo que hablamos en esta canción. Eres paz y alegría, sosiego del mundo, pan y alimento vivo en la Eucaristía. Su misericordia es grande y perdona, y el alma se renueva en mi fe redentora. Nos llena con su espíritu en una oración, y ese latir profundo de todo corazón, entre versos humildes, un mensaje sublime del amigo que hablamos en esta canción. Nos llena con su espíritu en una oración, en el latir profundo. Estamos volviendo
nuevamente aquí al programa para hablar un poquito de lo que fue la fiesta de Pentecostés, lo que fue la fiesta pascual de la resurrección del Señor y de la ascensión del Señor hasta el cielo, ¿no? Y la venida del Espíritu Santo, que eso nos dejó a nosotros para que nos iluminara y camináramos llenos del Espíritu Santo con Él. Entonces, como habíamos dicho en antes, que la palabra del Señor es fuerte, y no me acordaba bien, pues en antes que el tratado que se dice que cielo y tierra pasará, más tu palabra no pasará, y la palabra del Señor es tan fuerte y poderosa. Y justamente pues vamos a leer un poquito del libro de los Hechos de los Apóstoles, del capítulo 2, del 1 al 11, y lo que se celebró el día domingo, ¿no? El domingo dice: el día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar, y de repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte, que resonó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego y se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Y se llenaron todo el Espíritu Santo y empezaron a hablar en idiomas, según el Espíritu les introducía expresarse. O sea, el Espíritu vino con ese poder para que hablaran en diferentes lenguas y todos entendieran la palabra del Señor, la palabra que es fuerza, y todos tenían diferentes idiomas y hablaban y entendían lo que el Señor les decía. Esto nos habla del capítulo del Hecho de los Apóstoles, y también nos habla de la primera carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5 del 16 al 25. Nos dice lo siguiente aquí. Dice: hermanos, les exhorto a que vivan de acuerdo con las exigencias del Espíritu Santo, así no dejarán arrastrar por el desorden egoísta del hombre. El desorden está en contra del Espíritu de Dios, y el Espíritu está en contra de ese desorden, y esta opción es tan radical que les impide a ustedes hacer lo que querían hacer. Pero si los guía el Espíritu Santo, ya no están ustedes bajo el dominio de la ley. Dice: son manifestaciones de las obras que procede del desorden egoísta del hombre, de la lujuria, de la impureza, del libertinaje, la idolatría, la brujería, las enemistades, los pleitos y las rivalidades, la ira, las rencillas, las divisiones, las discordias, las envidias, las borracheras, las orgías y otras cosas semejantes. Respecto a ellas les advierto, como ya hice antes, que quienes hacen estas cosas no conseguirán el reino de Dios. En cambio, los frutos del Espíritu Santo son el amor, la alegría, la paz, la generosidad, la benignidad, la bondad, la felicidad, la mansedumbre y el dominio de sí mismo. Ninguna ley existe que vaya en contra de estas cosas, y que son de Jesucristo, y ya han crucificado su egoísmo junto con sus pasiones y los malos deseos. Si tenemos la vida del Espíritu, actuemos conforme a ese mismo Espíritu. Entonces, como aquí nos habla en el libro del apóstol San Pablo a los Gálatas, cómo nos dice tantas cosas bonitas, ¿no? De qué es lo que está el desorden de nosotros, y tenemos que superar ese desorden, el desorden de la impureza, del libertinaje, de la brujería, de las enemistades, de los pleitos, de las rivalidades, de las rencillas, de todas esas cosas, de esos pecados. Tenemos que superarnos, tenemos que ser fuertes, y una vez superado eso, pues ganaremos mucha fuerza espiritual, y lograremos a tener lo más bello y lo más hermoso que podemos tener, que el Señor nos regala, pues que son el amor, la alegría, la paz, toda esta cosa que el Señor nos habla, la divinidad, la bondad, estos dones del Espíritu Santo que son maravillosos, y que tenemos que
que conseguirlos a través de nuestro esfuerzo, de nuestro sacrificio espiritual y cómo lo podemos hacer. Y aquí también y nos complementa aquí la iglesia el día domingo con el Evangelio de San Juan, que nos dice también lo siguiente. Dice, y al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallan los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús con medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Dicho esto, le mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vinieron al Señor, se llenaron de alegría. Mire, vieron al Señor y se llenaron de alegría, lo que el Señor nos dice aquí, que es el amor y la alegría y la paz. Dice, y de nuevo les dijo Jesús, la paz esté con ustedes, y como el Padre me ha enviado, así también envío yo. Después de decir esto, sopló a ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A todos que les perdonen los pecados, les quedará perdonados, y a todos los que no se los perdones, no quedarán perdonados. Y esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué hermoso, hermano, qué hermoso leer la palabra del Señor, que nos lleva de júbilo, nos llena esa alegría, cómo el Señor nos enseña, cómo el Señor nos transmite, cómo nos llena, porque es el mismo que nos está diciendo estas cosas maravillosas, de que nos deja la paz, que no es una paz cualquiera, es la paz del Señor que nos deja a nosotros, y la recibimos, y la recibimos a través del Espíritu Santo, y nosotros lo recibimos a través del Espíritu Santo, pero a través de un sacerdote, que Él nos perdona los pecados, que Él tiene ese poder, que el Señor dejó al Espíritu Santo, el poder de la Iglesia Católica, que tiene ese privilegio, nuestra Santa Iglesia Católica, de tener a nuestros sacerdotes, y por eso debemos orar por ellos, para que existan más sacerdotes, se llenen de ese espíritu, de ese soplo que recibieron los apóstoles, y que ha ido a través de ese soplo, ha venido a través de los tiempos del Espíritu Santo, pasando de sacerdote en sacerdote, para podernos llegar hasta nuestros tiempos y perdonar nuestras culpas y quedar perdonados, quedar limpios, porque es el Señor mismo, a través del sacerdote, que nos absuelve nuestros pecados. Por eso el sacerdote dice, quedan absueltos tus pecados, quedan perdonados, y le manda a rezar al arrepentimiento, a rezar una penitencia el sacerdote para que quede limpio, y la persona, una vez que ha confesado, pues queda en paz y la tranquilidad. ¿Por qué? Porque el Señor mismo le ha perdonado sus culpas, y el Señor tiene una memoria muy, muy corta, porque Él se olvida ya de tus pecados. Ya no tienes que estar con tu cargo de conciencia de que yo hice esto, de que yo me confesé, pero no, olvídate de eso, hermano. El Señor ya te ha perdonado todas tus culpas, y estás libre de pecado. Por eso le dijo también a la persona esta que la querían apedrar. Producción, si me acuerdas el nombre de producción, a esta que se me va el nombre, a que la quisieron apedrar. Bueno, entonces en todo caso ya vete y no peques más. Tus pecados te han perdonado. A María Magdalena ya. Entonces el Señor ha perdonado. Igual perdonó también a Dimas, el ladrón que estaba a la derecha, que estaba diciendo que nosotros tenemos derecho a morir, y en cambio el Señor, que no hizo nada, pues ¿por qué lo matan? Entonces, y el Señor a última hora le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. El Señor perdona, y el Señor, así como los perdonó a ellos, también el Señor también nos perdona a nosotros, y podemos estar un día junto a Él. Y eso es la fiesta que celebra la Iglesia Católica en este tiempo, en este último domingo de Pascua, de la Pascua que termina, y comenzamos al tiempo, como dijimos, al tiempo ordinario nuevamente, al ordenamiento del Evangelio, para seguir conociendo en orden la palabra del Señor. Bien, hermanos, hemos hecho un análisis muy, muy corto, muy bonito de esto, lo que fue esta fiesta de Pentecostés, este último domingo, y con el Evangelio de hoy día. Y bien, y vamos a pasar, como siempre, a hablar un poquito de la Virgen María en la siguiente parte, luego de la pequeña pausa, y en esto vamos también a hablar del Padre Pío, qué pensaba de la Virgen María. Del amigo que hablamos en esta canción.
esta canción. Porque el Padre está conmigo. Tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Bien, estamos de vuelta aquí para hablar de nuestro patrono de este medio digital, que es el Santo Padre Pío. Y justamente pues el Padre Pío nos hace un relato y nos habla de María, de la puerta del cielo. Y nos trae este hermoso mensaje que vamos a leer a continuación para poderlo entender junto con ustedes, queridos hermanos. Y nos dice lo siguiente. Dice: María, puerta del cielo. El Padre Pío, que rezaba muchos rosarios cada día, le gustaba contar una anécdota divertida explicando cómo María engañaba a San Pedro para salvar a los hombres. Gracias al rosario, esta anécdota, que es una de las más divertidas, es muy propia también para fomentar el rezo cotidiano del rosario. Y tenemos otra parte que nos habla de la Virgen María. Dice: la Virgen y el fraile Saltimbanqui. Y nos dice lo siguiente: el Padre Pío tenía otra anécdota acerca de la Virgen María. La contó al actor cómico Carlos Campanini, que se quejaba porque todas las tardes tenía que hacer el bufón en el escenario. Había una vez un saltimbanqui que se hizo monje, pero no conseguía cantar los salmos en latín ni rezar las oraciones de los hermanos. Ahora bien, él esperaba que el coro estuviera desierto para exhibirse delante de la estatua de la Virgen, con saltos y piruetas. El fraile sacristán, que se dio cuenta, avisó al Padre Superior, el cual se escondió detrás de una columna para sorprender y reprender en el momento justo al fraile juglar. Pero el padre abad se quedó pasmado cuando vio la estatua de la Santísima Virgen animarse y sonreír, y ver al niño Jesús que aplaudía con sus manitas. Complacido por las volteretas del frailecito juglar, el Padre Pío, feliz de su anécdota, sacaba la moraleja para ese hijo espiritual. Hijo mío, cada uno de nosotros hace el bufón en el puesto que Dios le ha asignado. El fraile, más ignorante de la comunidad, ofrecía a la Reina del Cielo lo único que sabía hacer, y ella aceptaba con gusto, porque él hacía bien en el lugar y con las cualidades que Dios le había dado. De este modo, en la boca del Padre Pío, el chiste y la anécdota no eran solo sano humorismo y simple distracción, sino también el apostolado de la alegría y el buen humor. O sea, el Padre Pío también hacía humor y evangelizaba a través de sus chistes, como él contaba, como él decía estas palabras que llegaban al corazón de una manera sencilla y de una manera penetrante al corazón de cada uno de nosotros. Como él venía y contaba los chistes de manera muy sonriente y jovial, que te apetecía pues continuar tú también haciendo las obras o haciendo cualquier cosa por la iglesia, llenándote del Espíritu de Dios, porque de eso se trata siempre, de cualquier manera, llenarse del Espíritu de Dios. Bien, hermanos, hemos llegado al final de este programa, agradeciéndoles su sintonía y también pidiéndoles siempre por ustedes muchas oraciones, que el Señor me los bendiga, los cuide a todos ustedes, les bendiga en su trabajo, los bendiga a su familia, a sus hijos, en sus escuelas, en sus hogares, en los problemas que tenga, que el Señor se apiade siempre de las personas que están atravesando momentos difíciles, y de todos, hermanos, de todos, muchas bendiciones
Y será hasta la próxima semana que estaremos en una nueva edición aquí en Producciones Matute. Muchísimas gracias. Eres paz y alegría, sosiego.